tareas. Tenemos dos tareas que revisar. Una era el FODA, que debían enviarlo al correo, ¿ya? El FODA de la familia. Y también los proverbios. Vamos a considerar solo del 9 al 12 y no del 9 al 16, ya que hace 2 semanas atrás que no tenemos clase. Así que podríamos haberlo considerado del 9 al 16, pero lo vamos a considerar del 9 al 12. ¿Ya? Con respecto al FODA, no todos enviaron su tarea. Hay varias tareas pendientes por enviar. Sin embargo, hay algunas que sí llegaron. No sé si no se entendió bien la tarea, ya que hubo 2 semanas para poder realizarla, porque si es problema de comprensión, ahí podemos aclarar las ideas, las que no quedaron claras. No sé si hay alguna duda con respecto al FODA para quienes no lo han enviado aún. ¿No? ¿No hay dudas al respecto? Yo no tengo dudas, pero no alcancé, lo tengo en borrador, no alcancé a escribirlo, eso Ya, lo puedo decir ya. al tiro mejor así, honestamente, eso pasó, lo tengo en borrador, no alcancé, la verdad, las cosas que he leído, he hecho todo, pero ahí está. Y este Ya. computador que ha estado medio lento, que de repente se me ha estado echando a perder, así que por eso. No hay Que problema. disculpen eso porque lo digo así de frente, de verdad. Es por eso, así que disculpen, de verdad. No, no hay problema, no hay Yo problema. tampoco, Ahora, yo tampoco ya hice sí, la tarea, no, perdón, no, estoy en no deuda. estamos, no estamos delatando quienes no hicieron la tarea, ¿eh? No estamos No, delatando no, eso, solo preguntando si es que hay alguien que tiene alguna pero duda y que igual puede. da lata porque fueron 2 semanas. El Y Yo, eso sentimiento de significa culpa. sí, pues, no, yo no tengo Yo no lo sentimiento de entiendo. culpa. ¿No lo Yo no entiende estuve, no estuve en esa clase, vi el la video? grabación, sí la ¿Ya? vi, pero de verdad que no entendí qué, en qué consiste la tarea. Ya, pero ahí yo se lo explico, hermana Patti, ¿ya? Ya, Para ok, que los que quedaron con su tarea pendiente la puedan enviar de aquí a la próxima semana. Pero quienes la Perfecto, hicieron, ¿habrá alguien gracias. que lo quiera compartir? ¿Compartir su foda? Sé que es bien personal, pero de mm, verdad que no tienen para qué compartir lo que no quieren compartir, ¿cierto? Pueden obviar aquellos puntos que consideraron y que colocaron, pero hubieron algunos, o sea, todos están buenos, no hay ninguno que podríamos decir que está mal, ¿cierto? Porque es la realidad de cada familia. Pero no sé si hay alguien que lo quiera compartir y así también a la hermana Patti le puede quedar mucho más claro cómo desarrollarlo. Queda abierta la oportunidad. Tengo problemas con la cámara, pero escucho bien. Ya, hermano Ezequiel. ¿Alguien que lo quiera compartir? ¿Yo? ¿Ya? José y Lismeri, que ellos lo hicieron en conjunto. ¿Se escucha un Sí, eco? Idea mía. ¿Sí? sí, se ¿Sí, escuchan eco. cierto? Ya, no se escucha nada. Ya. Ya, José y Lismeri. Ok, muy bien. Nosotros, eh, bueno, tenemos varios puntos, ok, ¿Quieren acá. Entonces, proyectarlo? ok, Sí, perfecto. pero intenta, debe estar habilitado para compartir. Ok, acá, vamos a darle este señor. Chávez, muy bien, muy bien. Ya, súper, ahí se abrió. Bueno, esto es según lo que nosotros entendimos, ok. Ujú. Y bueno, como fortaleza, solidaridad, unidad, compañeros, amigos, cristianos, agradecidos, sociables, colaboradores, devocional familiar. Oramos juntos en la mañana y en la noche, acompañamos en las adversidades y celebraciones, nos escuchamos, apoyo en los compromisos, la misma fe. Ya como fortalezas. Eh, Ujú, sí, eso es como fortaleza. ujú. Como oportunidades, bueno, ahí le dejo a mi esposa para que hable las Dale, oportunidades. No, Ya, dale. Mary, ya, bueno, Mary. muy bien. Parejas estables,
crecer como padres, crecer profesionalmente y personalmente. Otra oportunidad es apoyar a nuestra familia que está en Venezuela, poder conocer a más hermanos en Cristo y compartir las bendiciones, milagros que Dios hizo y hace y seguirá haciendo en nuestra familia, Ujú. aprender de la palabra de Dios en familia y otra es trabajar en varias áreas de la iglesia juntos, bueno, aquí falta juntos, en adoración, danza, teatro mismo, etcétera. Compartimos varios, por así varios gustos y dones dentro de la iglesia y ministerio, ¿ok? Ujú. Dentro del cuerpo de Cristo. Ujú. Debilidades, aceptar, ayudar en muchas áreas, nos ocupa mucho y no tener tiempo, es una debilidad. A veces no saber decir que no. Impuntualidad es una debilidad. O sea, a veces llegamos Ujú. siempre Sobre la sobre la hora. o pasa. Dar más de lo que podemos. ¿Ok? Eso era después tú. Sí, a veces. Y por aquí creo que eso es una amenaza. Está relacionado con una amenaza. Sí, dar a veces más de lo que podemos Ujú. cuando podemos ayudar. Y quedamos. Falta de tiempo en algunos momentos por muchos compromisos. Ujú. Es otra debilidad. Y no tener red de apoyo. Bueno, aquí no es no tener red de apoyo, poca red de apoyo. La red de apoyo que tenemos en Venezuela, contamos con la familia Lismeri, que era un gran apoyo para nosotros. eh, no la tenemos acá. Obviamente que contamos con el apoyo de la iglesia, porque consideramos también que no es que no tener red de apoyo. La iglesia es una red de apoyo para nosotros. Igualmente como tenemos a Gregory y a Carmen, que son una red de apoyo para nosotros, pero no contar con, hay falta de la red de apoyo por parte, ¿cómo lo podemos llamar? No, Paterna, ma- no sé, de la tuya, hermanos, la mía, materna. materna, exacto, Ujú. el lado de Malisari. Esa es la debilidad. Amenazas. Esa, me parece. No tener red de apoyo materna, ok, esa es la amenaza. Ujú. Enfermedades renales, ok, que eso es por mi lado. Hipertensión, ok, es una amenaza que también va por el lado mío y por el lado de Lismeri también. Y por el lado de la familia Lismeri hay amenazas como cáncer de útero, cáncer de vesícula. También está la tecnología que tenemos a nuestro alrededor. Está muy a la mano, o sea, para mí, yo Ujú. que trabajo en el área de tecnología, entonces, bueno. Más aún, familiares que piden ayuda excesivamente. Tengo familia que me pide y entonces eso es una amenaza para mí. Pero sí lo vemos así como familia ¿ok? Excesivamente. Ujú. Y a veces no saber decir que no. Entonces, eso es una amenaza. Sobrecargarse de muchas cosas. ¿Ok? Y modernismo y la ideología de género que amenaza en los colegios, lo vemos como una amenaza para nuestro hijo y como desafío, ¿ok? En este mundo convulsivo que vivimos, aunque hay un desafío como padres cristianos, educar a nuestro hijo con valores y principios cristianos en todo esto que estamos viviendo. Eso, Ujú. Gracias, no sé gracias. si... Muy ¿eh? bien. ¿Pueden Eso. sacar de pantalla? Gracias, gracias, José y Lismeri. Mire, dentro de lo que ustedes mencionaron, la sobrecarga en cuanto a las responsabilidades que ustedes tienen o los compromisos que ustedes tienen, lo ven como oportunidad, al mismo tiempo como debilidad y al mismo tiempo como amenaza. Es como que esas tres áreas las vi repetidas en las tres áreas. Entonces, ya que estamos viendo el FODA y viendo, porque lo que nosotros tenemos a nuestro favor son las fortalezas y las oportunidades. Esos son nuestros recursos, ahí están concentrados. Y justamente la fortaleza es nuestra área que nos hace confrontar las amenazas, ¿ya? Eso ustedes tienen que tratar de contrarrestar las amenazas con la fortaleza que ustedes tienen. Y las debilidades también volverlas o trabajarlas para que no sean una debilidad y pasen a una oportunidad. ¿Se dan cuenta? Que la debilidad también puede ser una oportunidad de mejora. Entonces ahí tienen que ir jugando como no solo para visibilizar cuáles son los lados flacos que podemos tener como matrimonio o como familia, sino que también para trabajarlo. Entonces sus mayores recursos están en las oportunidades y en
las fortalezas y las debilidades tienen que trabajarlas para que se vuelvan una oportunidad, ¿ya? Y al mismo tiempo a lo mejor poder pasar a una fortaleza y contrarrestar nuestras amenazas con las fortalezas que tenemos. Entonces ahora ustedes tienen que trabajar porque dentro de lo más recurrente, por ejemplo, en el tema de salud, que lo colocaron como una amenaza, si bien es cierto, uno puede prever ciertas situaciones en tema de alimentación, cuidado, control médico, etcétera, etcétera, pero lo que me llama la atención es que si bien es cierto, algo lo ven como una oportunidad, al mismo tiempo lo ven como una debilidad y al mismo tiempo lo ven como una amenaza. Entonces ahí tienen que trabajar y contrarrestarlo, vuelvo a insistir, esa amenaza con las fortalezas que ustedes tienen y trabájenlo para que justamente después no le vaya a generar un conflicto mayor. El Señor nos hizo sabios y mayordomos de nuestros tiempos. Yo creo que el Señor tampoco nos quiere ver sobrecargados y menos que eso pudiese estar afectando también su relación o el tiempo que pasan con sus hijos, ¿ya? Así que ahí tarea para la casa. Y no sé si alguien más, eh, pero Yo, ya, hermana Jacqueline, esa es la última oportunidad para que podamos revisar la otra tarea y no nos atrasemos con lo que tenemos preparado para esta noche. Hermana Jacqueline. yo no había asistido a la última clase tampoco, entonces me había confundido, no sabía si el FODA era individual a los integrantes de la familia o como Ujú. núcleo en general. Ya, Entonces ahora que ya me di cuenta que era todo, familiar. sí, no hay Sí. problema. Ujú, Y lo hice así. La fortaleza, la familia, somos cuatro, ¿ya? ujú, Está mi esposo, mi hijo, mi nuera y yo, ¿ya? ujú, Eh, es la unidad, la solidaridad, transparencia, colaborativos y acogedores. Y esto lo ujú. hicimos los cuatro en la mesa, ¿ya? Lo Ah, hicimos juntitos, ¿ya? qué bien. Sí. Después, las debilidades es cuando alguien, o sea, somos todos muy sensibles, los cuatro. Y también la debilidad sería que alguien rompiera estas fortalezas, tratara de romper estas fortalezas que yo acabo de enumerar, que es la unidad, la Ujú, solidaridad, ujú. que trataran esa sería para nosotros una debilidad, ¿ya? Como grupo. Las oportunidades, conversamos, Hermana Jacqueline, antes de que avance, que se me pueda olvidar la idea. Eso de romper esa fortaleza, si es algo externo, más que una debilidad, podría ser una amenaza. también, sí, Si ¿verdad? estamos pensando que es desde afuera, que pudieran Sí, es de romper como afuera. desde afuera, más que una debilidad, si es de alguien externo, es una Sí, amenaza. ya, lo voy a anotar al tiro. Ya, eso para Gracias. que no se me olvide. Ya lo anoté. En oportunidades puse yo, conversamos las cosas y no somos rencorosos. Ujú, Siempre tenemos un tiempo, generalmente por el trabajo y todo, tenemos un tiempo de reunión que es la hora del té. Cuando llega del trabajo nos juntamos todos y esa es ujú, la hora que tenemos de conversación después de la hora de la 11. Y lo conversamos todo, ya. todo, todo. Así que esa yo encuentro que es una buena oportunidad. No sé si estará bien como ¿Esa es para, oportunidad? como oportunidad lo tengo. Como oportunidad, ya. Sí, sí, como también podría tomarse como fortaleza, pero lo Ujú, tengo como también podría oportunidad. tomarse como fortaleza, Sí, exactamente. Ujú, sí. Y las amenazas vendría a ser dañar la integridad de la familia, que la ujú, envidia o que cualquier cosa externa ujú, dañe la familia, porque somos como bien aclonados los cuatro por todos lados y somos como bien, y, y tratamos de mantenernos así, ¿ya? ujú, Pero independiente que tengo más hijos y todo, y también nos relacionamos mucho, pero como es el núcleo, lo que está en la casa, somos ujú. así. Así es que eso lo tengo yo como una amenaza. Hay algo externo que vaya a querer dañar, ¿no es cierto?, nuestra integridad como familia. Claro, pero no es una realidad, no es algo No concreto. es Como un, dice Nadia, eh, como dices tú esto que uno se sí, proyecta en el no, futuro, es ¿cómo es que el término? no, es que ha Pensamientos sucedido, anticipatorios. ha Eso, sucedido, ha ha sucedido. sucedido, Ya, claro, ya, pero hemos estado firmes en no aceptar, ¿no es cierto?, esas cosas malas que han ujú, querido, sí, las hemos ya, frenado. claro.
Bueno, para con las no mismas dañar. fortalezas que tienen, eso obviamente Claro, contrarresta las amenazas, así debiese ser. sí, claro. Y esta tarea la hicimos los cuatro, Ya, lo hice con los integrantes de la casa. muy bien. Ya, súper bien. Muchas gracias, hermana Jacqueline. Muchas gracias, hermanos. Entonces, quien tenga pendiente la tarea, hágala llegar entonces a los correos que colocamos ahí. Muy bien, vamos a la segunda tarea entonces. Muy buenas noches a quien no es saludado. Vamos a revisar nuestra segunda tarea, que está enfocada en el libro Proverbios, y vamos a preguntar, a ir de manera voluntaria en realidad. Los que quieran aportar, enriquecer nuestra clase con sus comentarios acerca de los versículos que ustedes han tomado como para realizar su consejería, los que le llamaron más la atención en la lectura de los 4 capítulos, desde el 9 al 12. Así que me gustaría que puedan abrir su micrófono y unas 2 o 3 personas que puedan participar de, de este espacio también que es hermoso a la luz de la palabra de Dios. ¿Quién va a ser el primero? Gracias, hermana Nadia. Pastor. Desde el capítulo 9 tengo subrayados varios versículos ya que llaman la atención, no solamente en el ámbito de la consejería para otros, sino que también para uno mismo. La verdad que Proverbios es una gama, es una suma de muchos conceptos, de muchos Consejo consejos. también. En el Ujú. capítulo 9, por ejemplo, el versículo 10 se parece al capítulo 1, versículo 7. Del versículo 10, acá en la versión NBI, que es la que generalmente uso, dice que el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor, conocer al santo es tener discernimiento. Podría ser un importante versículo a usar con una persona que tal vez está alejado de la fe, no ha tenido un encuentro con el Señor, decirle, mira, ser sabio tiene un principio, tiene un inicio, tiene un comienzo, y eso es conocer al Señor, ¿ya? Conocer al santo dice tener discernimiento. Así que por eso te invito a ven, acércate al Señor, etcétera. Otro versículo en el capítulo 10, para aquellos que tal vez son un poquito flojitos, dejados, o dejan las cosas, habla del versículo 4, capítulo 10, que las manos ociosas conducen a la pobreza, las manos hábiles traen riquezas. Ahí hay un importante consejo, una observación al trabajo, al esfuerzo, a la dedicación, justamente para que no exista la pobreza. Otro versículo es el 9, cuando hablamos de integridad y la importancia de ello. Es, por ejemplo, usar el versículo 9 del capítulo 10, que habla acerca de la seguridad de quien es íntegro, porque dice, quien se conduce con integridad anda seguro. Entonces podría ser un versículo importante para afirmar a alguien justamente en ordenar sus caminos, etcétera. Y bueno, son muchos, pero finalizo con uno que está que tiene que ver con el habla. Puede que de repente tengamos a alguien que habla mucho y cuando habla deja un caos hacia atrás. El versículo 19 del capítulo 10 justamente nos advierte, y podríamos usarlo en consejería. Mira, cuidado con lo que dices, fíjate bien en tus palabras. Mira que el versículo 19 dice, el que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio refrena su lengua. Así que cuando tengas ganas de decir tantas cosas, mira lo que hay, el consejo que Proverbio nos da en el capítulo 10, versículo 19. ¿Ya? El resto lo dejo para mis compañeros y compañeras. Gracias. Gracias, Pastor. Jacqueline, dale. No, que quería pedirle al pastor, por favor, si me puede repetir el versículo del capítulo 9 de Proverbios, porque yo los estoy anotando acá. Por favor. Porque yo Por uno del supuesto, capítulo 9. el que cité del capítulo 9 es el versículo 10, el Ya. comienzo de la sabiduría, y el otro que Sí, cité es el sí. capítulo 10, el Sí, eso lo versículo noté. 4, 10:4, Sí, sí. Ok, 10:4. Muchas gracias. Por nada, un gusto. muy bien. Muchas gracias, Pastor. ¿Alguien más quiere enriquecer nuestra clase? Buenas noches, hermana Nadia. Acá Sí, Patricia. va. Hermana, La hermana Elizabeth. Elizabeth, perdón, Elizabeth, dale. hermana Buenas Nadia, noches. buenas noches. Mire, consideré
el Proverbios capítulo 9, versículo 8. 9:8. Muy bien. Dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Este versículo contiene dos instrucciones y presenta un contraste entre dos tipos de personas, el escarnecedor y el sabio. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Escarnecedor, estas palabras se refieren a alguien que se burla, menosprecia y desprecia la corrección y el consejo. Los escarnecedores suelen ser arrogantes y orgullosos. No reprendas, el consejo aquí es evitar reprender a los escarnecedores porque su actitud defensiva y orgullosa hará que rechacen la corrección y en cambio te aborrezcan. En lugar de recibir la corrección con humildad, la rechazan y se vuelven hostiles hacia quien intenta ayudarlo. Me pareció súper bueno el consejo de tener esta precaución con respecto a este tipo de personas. También dice, corrige al sabio y te amará. Sabio se refiere a alguien que valora la sabiduría, la corrección y el consejo. Los sabios son humildes y están abiertos a aprender y mejorar. Corrige. La instrucción es que la corrección debe ser dirigida a aquellos que son sabios. Un sabio aprecia la corrección porque la ve como una oportunidad para crecer y mejorar. En lugar de resentir la corrección, la recibe con gratitud y amor hacia quien se la proporciona. ¿Ya? Y me pareció también en el capítulo 10, el versículo 12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá toda la falta. ¿Ya? Y este versículo nos enseña sobre el poder destructivo del odio y el poder sanador del amor. Nos anima a cultivar el amor en nuestras relaciones, ya que el amor tiene la capacidad de superar y perdonar las ofensas, promoviendo la paz y la unidad. En cambio, el odio solo sirve para dividir y causar conflicto. Al practicar el amor y el perdón, contribuimos a crear un ambiente más armonioso y constructivo en nuestras interacciones con los demás. Y en el capítulo 12 me pareció bien ver el versículo 8, que dice, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Me pareció curioso esto que dice ahí. Este versículo nos enseña que hay una justicia divina que protege a los justos y permite que los impíos enfrenten las consecuencias de sus acciones. Nos anima a vivir una vida justa y recta, confiando en que incluso en tiempos de tribulación, Dios cuidará de nosotros. Al mismo tiempo, advierte a los impíos que sus acciones eventualmente les traerán problemas y sufrimiento. Eso, hermana Nadia, me pareció muy interesante esos Súper, versículos. súper interesante el desglose que hizo de Sí, cada uno. Muchas gracias, hermana Elizabeth. ya, Y muy una bien. última intervención, por favor. La hermana Elizabeth tiene listo un tema para compartir en la Sí, iglesia. sí, ¿Está está perfecto. preparado? Ya matricúlela nomás porque ya, ya está lista. ¿Alguien más, por favor? ¿Nadie más? ¿Yo? ¿Puede ser? Hola, Marcelo. ¿Va ¿Qué manejando, tal? podrá? Va manejando. Sí. eh, bueno, me impresiona cómo ver dentro de estos capítulos, ¿cierto? Ver los dos lados de la moneda. Lado A, lado Mm, B. a ver. Si haces esto, el resultado es esto, pero si Ujú. haces esto otro, el resultado va a ser este otro. O si te comportas de esta manera, tienes esto. Entonces, si extrapolamos todos estos consejos, vemos que son súper, si los extrapolamos acá a la actualidad, vemos que son súper atingentes a la vida actual. O sea, consejos Mm, que fueron escritos hace miles de años y que son atingentes a la vida actual. Si tú haces A, el resultado será B. Pero si ujú, haces C, no esperes que el resultado sea B. ujú. Y el versículo que también me dejó bien marcado es, bueno, el Proverbio 10, el versículo 9, dice, el que camina en integridad anda confiado, Confiado. más el que pervierte sus caminos será quebrantado. Y es impresionante que es súper cierto cuando uno
no tiene de qué avergonzarse cuando uno no tiene, trata de andar en integridad, no hace nada indebido. Uno siente la seguridad de que nadie lo puede enjuiciar, de que nadie lo puede apuntar con el dedo. Pero en cambio, cuando uno de repente hace algo que no corresponde, no sé, en el trabajo o alguna cosa, eh, eh, el que pervierte sus caminos será quebrantado. O sea, sentir esa persecución. Y meditaba, por ejemplo, en la actualidad, que en alguna etapa de mi vida, no por hacer algo malo, creo yo, pero por ejemplo, me molestaba que Natalie me revisara el celular. No es que Natalie también me revise mucho el celular, no, pero que... o de repente me lo pedía para buscar algo, yo empezaba así como que... entonces, de repente sentir esa persecución. Pero en cambio, cuando uno es transparente, cuando uno trata de ser íntegro, no quiero usar la palabra como que uno es íntegro porque es demasiado grande esa palabra, pero tener la seguridad de que en todo lo que uno hace, uno tiene que tener seguridad y no dudar, no tener problemas de que lo puedan pillar en algo. Entonces eso como que me dejó de verdad como bien marcado. Así que ahora le paso el celular a Natalie, ¿no? No, Ahí es un ejemplo. Eso. Gracias Marcelo. Muchas gracias por la intervención de cada uno. Y quiero leer un texto del capítulo 10, versículo 1, que es como polémico, podría decir, pero porque es de la responsabilidad parental. Pero dice, el hijo sabio alegra al padre, y mire la segunda parte, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Cómo influye, cómo nosotros podemos educar a nuestros hijos? Y mire, aquí a mí me produce controversia un poco este versículo, porque alegra a uno y entristece al otro, ¿verdad? No quiero entrar en polémica en este minuto con esto, pero en su momento, hace muchos años, yo lo leía y decía, pucha, qué injusto porque el hijo sabio va a producir una alegría al padre y si mi hijo es necio, siempre voy a andar triste. ¿Se tratará de eso acaso? Entonces, dice aquí la palabra, y ese es el contraste entre lo que es justo y lo que es malvado también. Qué importante es la educación hacia nuestros hijos, la intervención en momentos específicos en la vida de nuestros hijos y que no tan solo produzca alegría al padre, sino que también produzca alegría a la madre al ver a nuestros hijos principalmente tomados de la mano de Dios y viviendo una vida en integridad, en honestidad. Como decía Marcelo, una cosa, un lado B y un lado A, ¿cierto? Si haces esto, va a pasar esto, etcétera. Eso quería compartirles también. Así que voy a dejar a Pamela en este momento que va a continuar con nuestra clase. Gracias. Mientras escuchaba a Marcelo con respecto a la integridad, me recordaba que en una consejería con una adolescente de la iglesia, ella me decía, preguntándole que cómo había sido su semana, cómo había estado, ella me decía, ¿sabe qué he descubierto? Que cuando hago las cosas correctamente, eso trae paz a mi vida. Y es así, es como lo que decía Marcelo. Cuando uno hace las cosas correctas, uno se siente en paz y en quietud y en tranquilidad. Así que eso, me acordaba justamente de esa conversación con esa jovencita. Y con respecto a Proverbio, por ejemplo, yo el capítulo 10 lo tengo casi todo subrayado. Fue uno de los capítulos que mayormente subrayé. Pero este es un muy buen libro, ¿cierto?, para considerar en el momento de la consejería. Y por eso qué tan importante, así como la hermana Elizabeth, no solo subrayó, sino que investigó, fue un poquito más allá. Y de verdad que si uno escudriña un poquito más de fondo, puede encontrar mayor riqueza exclusivamente o que nos puede ayudar en el tema de la consejería. Pero hay que escarbar un poco más todavía para poder encontrar mayor riqueza de lo que a simple vista, si a simple vista nosotros encontramos gran riqueza, harta sabiduría,
más aún si nosotros escarbamos un poquito más y profundizamos en este libro. Así que, hermanos, el desafío es aún seguir estudiándolo con mayor profundidad, ¿ya? Ujú, ujú. Muy bien, el tema que a nosotros nos compete el día de hoy es el siguiente. Vamos a trabajar un tema que está muy relación al ser padres hoy, que era el tema que nos convocó durante las semanas anteriores y que estuvimos viendo varios temas. Entre esos fue, cierto, el tema del FODA, eh, pero ahora queremos ver lo que significa la prevención y la resolución de conflictos de manera bíblica. Vamos a hacer probablemente hoy día algo introductorio, no va a ser un tema acabado el día de hoy, pero lo vamos a continuar, ¿cierto? El próximo miércoles. Bueno, entonces aquí la primera pregunta para ustedes y para que podamos conversar. ¿Qué viene a nuestra mente cuando escuchamos la palabra conflicto? ¿Qué viene a su mente cuando nosotros escuchamos esa palabra? Problema. Problema. ¿Ya? ¿Qué más? Desacuerdo. Desacuerdo, ¿ya? ¿Qué más? Peleas. Peleas. ¿Quién más quiere agregar algo? División. División, ¿ya? ¿Qué más? En los sentimientos, ¿qué sentimientos afloran? Tristeza. Tristeza, Rencor. rencor, Enojo. rabia, Enojo. enojo, Rabia. ujú, Enojo. Disgusto. disgusto. Desea salir. ¿Alguien dijo algo y se cortó? Ya, muy bien. Todas esas palabras, ¿cierto? Podrían de alguna manera interpretar lo que significaría un conflicto. Acá tenemos la definición de conflicto, o sea, podríamos encontrar varias definiciones de conflicto, pero una de ellas es conflicto, es una situación social, puede ser social, familiar, laboral, de pareja o personal que coloca en contradicción y pugna por distintos intereses o motivos a personas, parejas, familia, creencias religiosas, grupos étnicos, políticos, entre otros. Conflicto, ¿cierto? A una situación que coloca contradicción y pugna. Bueno, ahora es importante reconocer esto. Es importante destacar que no existen conflictos por solo el hecho de pensar diferente, ¿ya? Sino que este aparece cuando cada una de las partes piensan o creen tener la razón o saber cuál es el camino para encontrar la solución. A veces justamente voy a dejar de compartir lo que nos genera conflicto, aunque no debiese ser lo que dice aquí, el tema de que no pensemos igual. No debiese ser un motivo de conflicto, sino que más bien aceptar el que tú pienses de una manera y yo piense de otra manera. El conflicto se da es que cada uno se atrinchere de su posición, ¿cierto? Como en un ring y crea tener la razón o crea tener la solución absoluta y no dando la posibilidad a escuchar otra posible solución o otro punto de vista. Entonces, pero sin embargo, yo creo que una de las cosas que sí nos genera conflicto es tener distintas opiniones, ¿sí o no? Cuando a veces uno dice que hay dos temas que a veces no se pueden tocar. ¿Cuáles son los temas que no se pueden tocar? No, no lo religioso, sino que en lo coloquial. ¿Qué temas no se pueden conversar con otra persona? ¿De qué tema? Política. Política y ¿qué más? Y religión, dicen, ¿cierto? Que no se puede hablar de política y religión porque obviamente hay distintas opiniones.
Sigamos. Si hay alguna consulta, ustedes por favor pueden intervenir, ¿ya? Ahora queremos algo práctico. No sé si ustedes tienen un lápiz y un papel, ¿ya? Porque hay una tarea vamos a dar unos 5 minutitos, dice, redacta detalladamente una situación conflictiva que estés atravesando de forma concreta y objetiva. ¿Se entiende la tarea? En un papel y en un lápiz, ahora, en este momento, tienen 5 minutos, porque ¿cuál es la idea? Poder identificar la situación conflictiva que estoy viviendo para que, de acuerdo a lo que vamos a tratar a continuación, al final de la clase de conflicto, resolución de conflicto, o sea, probablemente la próxima semana, ustedes puedan dar respuesta a su propia situación de conflicto. ¿Se entendió? Entonces ahora vamos a identificar cuál es su situación de conflicto. Anótenla en un papelito. Tienen 5 minutitos para esa tarea.
¿Cómo van? Queda un minuto. Muy bien. ¿Pudieron escribir algo? ¿Sí? A lo mejor la idea, después ustedes pueden retomarlo cuando terminemos la clase y desarrollarlo con más claridad. ¿Cuál es la idea? Que quede ahí, la tengan ustedes claro para que después ustedes vayan analizando su situación. Recuerde que el tema es resolución de conflicto y poder ir mirando ese conflicto a la luz de lo que vamos a ir aprendiendo. ¿Ya? Avancemos entonces. Hay una palabra en la Biblia, ¿cierto?, que dice, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. Eso queda ahí en Romanos 12:18. Después vamos a ir deteniéndonos específicamente en todo lo que es la Biblia, todo el texto bíblico, pero ahora la invitación es esa. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con todos los hombres. En lo que a nosotros respecta, hay una parte siempre que las relaciones depende de uno, pero hay otra que no depende de uno, depende de otro. Muy bien, vamos al siguiente punto. Los conflictos surgen comúnmente de asuntos como, aquí yo tengo algunas ideas de asuntos como diferencias en cuanto a intereses, necesidades y deseos de cada uno. Esas cosas pueden generar conflictos. Diferencias de opinión de un proceso a seguir, cómo hacer las cosas. Otra situación que puede generar conflicto es el criterio a seguir para tomar una decisión o el criterio de repartición de algo. ¿Quién se lleva qué parte? Y también otra cosa que puede generar conflicto es la diferencia de valores, ¿cierto? Unos tienen una escala de valores y otros tienen otra escala de valores. Estos son justamente los puntos que podrían generar algún tipo de conflicto o desde aquí surgir algún conflicto. Vamos a ir a un tiempo de salas. Uy, se me olvidó decirle al pastor si era posible que nos separara en sala y queremos trabajar en dos grupos estas preguntas. Sáquenle una fotito para que la puedan conversar, ¿ya? Vamos a dar unos, unos 15 minutos, será muy poco, 15 minutos para ir viendo estos temas o 20 minutos. Hasta las 8, hasta las 9:15 puede ser. Ya, para ir viendo después los últimos puntitos que quedan, ya. Sí. Ya, ok. Hasta las casi poquito más de 15 minutos. Pastor, ¿nos puede dividir en dos grupos? En uno que quede Nadia y en otro que quede yo, por favor. Bueno, vamos para allá. ¿Cuántos grupos armamos? Dos, ¿Dos dos. grupos? Ya, listo. Sabemos qué importante es poder ir viendo nuestras propias situaciones, ¿cierto? Para después tener la posibilidad de empatizar más con lo que otras personas también vienen a compartirnos de los conflictos que ellos pudieran tener. Vamos avanzando. ¿Están mirando ahí, cierto? Sí. Bueno, ahí vimos las preguntas.
Como ya hemos trabajado por escrito el tipo de conflicto que cada una de ustedes pudiesen tener, bueno, déjenlo por escrito ahí, después vayan revisando todo lo que vamos aprendiendo para que ustedes mismos puedan encontrar las herramientas para darle solución al conflicto que están teniendo, ¿ya? Entonces, hay distintas formas en que enfrentamos nuestros conflictos. Uno es la evasión. ¿Ya? ¿Qué quiere decir la evasión? Es hacer como que el conflicto no existe y guardarse todo el malestar que esto significa, ¿ya? Hay personas que de esa forma enfrentan los conflictos. Otra forma de enfrentar el conflicto es imponer el propio criterio. Implica enfrentar el conflicto de forma autoritaria, imponiendo, ¿cierto?, una única solución sin dar alternativa a otra, ¿cierto?, o escuchar alguna otra posibilidad, abusando de su poder. Esa es otra forma de abordar el conflicto. Otro punto es el 3, que es abordándolo desde la sumisión, asumir la posición del otro, aunque no esté de acuerdo y sin discutir. Muchas veces esto dura solo por un tiempo y finalmente la persona que se someta termina rompiendo el acuerdo y en el otro caso termina desgastándose, o sea, como siempre cediendo, 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 en algún momento ya no va a querer más y eso también va a generar conflicto. Y otra forma de enfrentar el conflicto es a través de la negociación, que en este caso el conflicto se enfrenta y se trabaja por medio del diálogo y la cooperación para llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, para que ambos queden contentos. Entonces, revise usted el conflicto que usted está teniendo. ¿Cómo lo está enfrentando? ¿Con evasión, imponiendo su propio criterio a través de la sumisión o negociando, ¿ya? O a través de la negociación. Bueno, otra cosa importante a considerar para poder enfrentar el conflicto es no enfrentarlo con violencia, sino que por el contrario, sin violencia. Cuando hablamos de violencia, no solamente estamos hablando de golpes, sino que también uno puede ser violento en sus palabras, ¿ya? En los gestos, también pueden haber en ese lenguaje no verbal del cual hablábamos en un principio. Así que no solamente soy violento con mis palabras, sino que también con mis acciones, con mis gestos, etcétera, etcétera. Pero aprendamos a resolver los conflictos sin violencia. Y uno es valorando el diálogo como instrumento de resolución de conflictos. Dos, ser capaz de escuchar y contener al otro en la visión del problema, confiar en el otro y en los compromisos que se adquieren y cooperar para que lleguen a un acuerdo. Y estos puntos a considerar nos pueden ayudar, ¿cierto? Usted podría agregar otro más, no sé qué otro más ustedes podrían agregar en este momento, para no tener, ¿cierto? No resolver los conflictos con violencia. ¿Qué otra cosa más podemos agregar a esta lista que ustedes pudieran sugerir? Porque ya estamos casi terminando con la clase, porque no sé si vamos a introducir nadie al otro como de forma introductoria. Sí, podríamos leer ¿Sí? la ¿Un primera poquito? lámina más bien, la primera o Ya, segunda lámina ya. para introducir. Ok, muy bien. Pero veamos, ¿qué más agregaría usted a esta lista para resolver los problemas sin violencia? Porque de verdad a veces dicen, no, si uno no es violento, pero a veces podría no golpear, pero sí las palabras pueden ser violentas, o a veces ciertas amenazas también pueden ser violentas. Entonces, Sí. José, ¿quieres agregar algo más? Sí, yo agregaría aquí es saber escuchar. Escuchar, ya, saber escuchar. Escuchar, Ya, muy bien, saber para que no, escuchar. ya, para no ser violento. Muy bien, ¿qué más Sí, agregaría escuchar, algo guardar más? silencio. La palabra de Dios nos dice Guardar en silencio, ya. En Santiago Sí, que 1:9. seamos tardo para hablar, Ujú. ¿ok? Sí, Pronto para oír, escuchar, ¿ok? sí. Y dice, Tardo para oír. exacto, lentos para airarnos, Ya, exactamente. voy Ujú. a buscarlo Sí, Santiago textualmente. 1:19.
Eh, no lo tiene fresquito ahí. Si lo buscas, léelo. ¿Y alguien más que pueda ir pensando mientras, algo más que agregar a esta lista para no enfrentar el conflicto con violencia? Utilizar también la empatía, Ya, la empatía. ponerse en el lugar de por qué la otra persona, no sé, tuvimos el conflicto y quizás hay algo que lo justifique o no, pero ser empático también Ya. respecto de eso. Ujú. Muy bien. ¿Algo más que podríamos agregar? ¿Lo encontraste, José? Entonces el versículo. Sí. Ya. Santiago 1:19 dice así: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Ok? Ujú, Eso en versión Reina Valera. Bueno, voy a poner una versión más NTV, ujú. que más. Aquí lo tengo. En NTV sería: Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Muy bien. Aquí es distinto. Quiero que entiendan, esa palabra entiendan, o sea, Mm, que va para la iglesia completo, entendamos que tenemos que ser rápido para escuchar, lento para hablar y lento para enojarse. ujú, Y a veces ese lento para escuchar, no solamente yo considero que va en escuchar a la persona, sino en escuchar lo no verbal, ujú. porque la persona te habla, no solamente la comunicación se da por lo que te comunica verbalmente una persona, sino en los gestos, en la forma de comportarse. Y ahí debemos también ser rápidos en escuchar eso que la persona, que tú estás percibiendo en la otra persona, ¿ok? Por más que te diga, sí, sí, vale, tranquilo, cuenta conmigo, cuenta con mi apoyo, pero realmente no te está dando tu apoyo. O no quiere, no Ujú. tiene intenciones, pero no lo muestran Exacto, con sus actitudes, exacto. Con la ¿ok? comunicación no verbal. Ujú. Exacto. Sí, Muy amén. bien, muy bien. Gracias, muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a dejar a Nadia acá para introducir al tema que no concluiremos hoy, pero sí la próxima semana. Gracias, Pame. Sí, antes quisiera decir que envié 2 láminas al WhatsApp del curso que tiene que ver con las funciones que tiene la amígdala cerebral. Y esto muchas veces tiene algo de incidencia o mucha incidencia en la reacción al conflicto. Por lo tanto, les pido que puedan investigar un poquitito. Ustedes, ahí mandé 2 láminas que son bien interesantes, revísenlas y cualquier duda que tengan, se pueden comunicar conmigo, con Pamela. Pero este tema es súper interesante, es algo que está muy relacionado con la neurociencia y cuando hay una situación conflictiva, muchas veces se produce lo que es el secuestro amigdalar. Así que se los dejo ahí para que ustedes lo puedan investigar y pueda ser un aporte también para nuestro conocimiento y una herramienta más para poder entender muchas veces cuando hay conflictos que no se resuelven o personas que están en un enojo tremendo que no logramos entenderlo. Muy bien. ¿Puedes avanzar, Pame, porfis? Vamos a ver también dentro de nuestra clase, vamos a dejar algunos aspectos importantes, mencioné algunos aspectos importantes en cuanto a la pacificación de manera bíblica y de qué se trataría o de qué se trata el modelo bíblico para la prevención y resolución de conflictos. Y estas herramientas las podemos ocupar para nosotros y también para las personas que estamos aconsejando, ¿verdad? Como desde una mirada, desde lo bíblico, desde una perspectiva bíblica, del modelo bíblico, nosotros podemos ayudar para la resolución de conflictos, ya que la manera bíblica considera aspectos y formas para la resolución de los mismos, ¿cierto? A través de la promoción de la paz genuina y por medio de la restauración. Es súper importante esto, la palabra restauración de relaciones rotas y también que frente a este escenario se puedan aplicar los principios bíblicos expuestos y establecidos en la palabra de Dios. Sigamos por favor con la otra. Eh,
cada vez que nosotros nos encontramos involucrados en un conflicto, también podemos aplicar 4 principios bíblicos de la pacificación, haciéndonos algunas preguntas. Hay un autor que se llama Ken Sande, que escribió y ha escrito mucho más bien acerca de la pacificación. Tiene un libro precisamente que se llama Pacificadores. Si ustedes lo pueden buscar en la internet, está en formato PDF y lo pueden bajar. Y es, la verdad, un manual desde una perspectiva bíblica, cómo resolver los conflictos. Y él es un, em, un hombre que se mueve a nivel mundial en cuanto a promover los principios básicos de la pacificación. Entonces, él menciona algunas preguntas que son importantes como para enfrentar el conflicto, y también en lo que ayuda al conflicto en primer lugar. Y el primer punto importante como principio es que nosotros debemos eh, agradar y honrar al Señor en una situación determinada de conflicto. Por lo tanto, sería en primer lugar glorificar a Dios, y surge la pregunta, ¿cómo puedo agradar y honrar al Señor en esta situación? Y muchas veces cuando estamos en el fragor de la lucha frente a un conflicto, esta pregunta es imposible que aparezca, ¿cierto? Sin embargo, creo que es importante que nos la hagamos en este momento y después para nosotros mismos, y luego poder transmitirla a aquellas personas que estamos aconsejando. ¿Cómo puedo agradar y honrar al Señor en esta situación de conflicto? Pensemos en nuestras propias vidas, en nuestros propios conflictos, cómo muchas veces nos abruman, nos agobian, o a las personas que estamos aconsejando vemos que llegan totalmente desarmadas, agobiadas por situaciones determinadas de conflicto, ya sea dentro del hogar, la familia, trabajo, etcétera. En segundo lugar, también es importante que podamos considerar sacar la viga de nuestro propio ojo. ¿Cómo puedo mostrar la obra de Jesús en mí, asumiendo la responsabilidad por mi contribución a este conflicto? ¿Cómo puedo entonces mostrar la obra de Jesús en medio de todo lo que es una situación de conflicto, también asumiendo la responsabilidad que me compete, porque normalmente transferimos a otros la responsabilidad, y a veces también, de hecho, los conflictos son de a dos. Entonces hay una responsabilidad de nuestro lado. Otro punto importante también en cuanto a principio básico de la pacificación es restaurar humildemente. ¿Cómo puedo servir a otros amorosamente, ayudándolos a asumir la responsabilidad por su contribución a este conflicto? Y finalmente habla de la reconciliación, de ir y reconciliarte. Y aquí hay un principio bíblico también cuando leemos la palabra al ofrecer la ofrenda a Dios, ¿verdad? ¿Cómo podemos dejar la ofrenda e ir a reconciliarnos con aquella persona? Si tú te das cuenta que alguien tiene algo en contra tuyo, en contra de tu persona, poder ir y reconciliarnos. ¿Cómo puedo demostrar el perdón de Dios y alentar una solución razonable de este conflicto? Son aspectos que están relacionados con la palabra de la resolución a manera bíblica, ¿verdad? Y ese es nuestro piso. De manera bíblica resolver aquellos conflictos que se presentan. A veces cuesta, ¿verdad? Porque significa dejar de lado el orgullo, el ego, y simplemente caminar en obediencia al Señor, eh, de acuerdo a su palabra y de acuerdo a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Entonces, vamos a dejar esto hasta aquí. Y la próxima semana, entonces, continuaríamos con... ¿Puedes? Dale una más, por favor. Em, una más, por favor. Entonces, la próxima semana vamos a hacer algunas preguntas para la reflexión. Si es posible, pastor, poder sacar una fotito de esto para enviarlo al WhatsApp del curso. Y hay algunas preguntas como esta. ¿Está usted en paz con las demás personas? Si no es así, ¿con quién está enemistado y por qué? ¿Está experimentando el tipo de paz interior que desea? Si no es así, ¿por qué?
¿Hay alguna persona que podría tener algo contra usted que ha hecho para reconciliarse? ¿Cree que está libre para adorar a Dios o necesita hacer un esfuerzo adicional para establecer la unidad con esa persona? Y finalmente, lea Efesios 4, 29 al 32. ¿Está pensando, hablando o actuando de una forma que podría entristecer al Espíritu Santo? Así que ahí sí, Pame. Gracias. Vamos a dejar entonces hasta ahí y la próxima clase vamos a terminar eh, este espacio de la resolución de conflictos de manera bíblica. La prevención y resolución. Creo que hacer un trabajo preventivo también es importante y es muy importante. Si no se ha presentado algún conflicto, que también podamos prevenirlo, ¿verdad? Y eso resulta para la gloria de Dios. Glorificamos a Dios también cuando podemos resolver los conflictos de manera bíblica. Amén. ¿Tú terminas, Nadia? ¿Cierro nomás? ¿Sí? Sí. ¿Yo? Ok. Bueno, hermanos, esto ha sido nuestra clase de hoy día. Agradecemos a cada uno de ustedes su conexión. Sé que algunos venían del trabajo, algunos por ahí con un poquito de frío, pero gracias porque se conectaron y hoy día pudimos tratar este tema tan interesante acerca de la prevención y resolución de conflictos de manera bíblica. Así que nos vamos a despedir y con oración. Y voy a pedir a la hermana Marcia, por favor, que ella nos despida en oración. Ya. Oramos. Señor, alabamos su nombre y le bendecimos, Padre, y le agradecemos también, Señor, el poder aprender más de usted, como dice en Proverbio, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Gracias, Padre, por esto, porque usted nos llama a ser personas sabias. Y para esto, Dios mío, tenemos que cumplir en Proverbios muchas cosas que salen que usted nos pide: ser honesto, ser honrado, amar al prójimo, no ser flojo, y muchas cosas, Señor, que usted nos dice como requisito, y que todo esto, Padre, está en la vida práctica, en la vida que lo que vivimos a diario, y también lo que podemos, Señor, cómo poder ayudar al otro, que es este curso, Señor, que yo le ruego que usted nos ayude, Padre, para corregir nuestra vida, para analizarnos, ver cómo somos, cómo estamos, Señor, corregirnos, porque la única forma de poder ayudar a otros es primero corregirme yo. Así que yo le pido, Señor, que usted nos ayude, le doy gracias por esta clase y le pido que bendiga a las profesoras, Señor, que prestan de su tiempo para esto, Señor, y que bendiga todo lo que se habla, bendiga nuestras vidas y usted nos ayude. Gracias, Padre. Rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, no se olviden que para la próxima clase tenemos el capítulo 13, 14, 15 y 16 de Proverbios, para que lo lean, por favor. Y también, no sé si el pastor envió al WhatsApp las preguntas. Sí, las envió. Ok, entonces vamos a comenzar con Proverbios y luego vamos a trabajar unos 5 minutos en estas preguntas para continuar con nuestra clase y terminar la próxima sesión el tema de prevención y resolución de conflictos de manera bíblica. Así que les dejamos ahora en plena libertad para que vayan a tomar su tecito, a descansar. Uy, se quedó dormido. Y renovar fuerzas para ¿No? mañana. Vale. Dios les bendiga, un abrazo. Gracias, Señor les pastor. bendiga. Buenas noches, Chao, hermanos, que gracias. descansen. Buenas noches, que Bien, descansen, que estén bien todos. Gracias. Que Chao, estén chao. bien. Chao. Adiós. Chao, Chao, chao. chao.